Bueno, muy buenas tardes a todos, ya que estamos aquí nuevamente en esta ventana en la que recibimos siempre a personalidades del entorno cultural que representan nuestra realidad y nuestro presente, tanto en relatos, en teatro, en cultura, en cine. Y me gustaría preguntaros a todos cómo van las cosas, si van bien. Estamos compartiendo unos momentos muy especiales juntos y por aquí siempre hay visitas maravillosas, como las de hoy. Hoy nos visita Jesús García Mezcua. Bienvenido, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El cual es actor, director escénico y cinematográfico, es escritor y además poeta. Bueno, de todo un Una poco. persona auténtico, polivalente y muy trabajador. Realmente ha hecho obras muy bonitas y ha destacado sobre todo su dirección en la obra de Yerma, ¿verdad? Bueno, la primera gran obra que hice realmente fue Bernarda Alba Teatro Musical, la primera grande, eh, que fue una adaptación que hice de Bernarda, en la que introduje coreografía y canciones propias, con texto de Federico García Lorca. El segundo poema de Lago Eden, de Poeta en Nueva York, un soneto del amor oscuro, Mi niñez en Menton, también de Poeta en Nueva York, que parecen que no casan con Bernarda y sin embargo son anteriores a Bernarda. Bernarda es una obra simbolista y entra perfectamente y ayuda a comprender la obra, que Bernarda siempre la encasillamos mucho en el costumbrismo, pero sin embargo es muy simbolista y de hecho es hasta surrealista. A todos. Ha llegado el momento que estábamos esperando durante toda la tarde y espero que a todos los que nos recibisen. Bueno, pues también es interesante destacar que en tu último libro, ¿vale? Que el poemario gravitacional ha sido el centro de lo que es tu culmen, ¿no? Como poeta. Cuéntanos un poquito sobre ese libro. Vale, El Gravitacional fue mi último libro como poemario. También tengo La vida olvidada, que es la novela, que ahora mismo estamos preparando el guión. Y Gravitacional, pues la verdad es que fue un desafío para mí el querer editar un libro. No tenía intención de editarlo, no tenía esa necesidad de editar y que la gente lo viera. Eh, Fue porque pusimos en marcha la editorial, Entre Sueños, y fue más una decisión un poco práctica, ¿no? Eh, pero sí O fue, justa también, ¿no? Porque evidentemente si tenías todo ese material, claro, también era, sí, ¿no? llegó justo De justicia un y poco ofrecerlo, ¿no? claro, bueno, pero muchos poetas, o algunos, no sé la cantidad, pues tienen necesidad de plasmar su obra en un libro. Yo hasta ese momento no la tenía. A partir de entonces, como el gusanillo que te pica y dices, bueno, ahora ya hay que mostrar lo que haces, porque no es tanto porque tú consideres que tiene valor o no tiene valor, sino para que tú mismo creas y mejores lo que estás haciendo. Al final es un acicate para ti y para mejorar Claro, y crecer. es una evolución. Claro, es como si fuera un hijo, ¿no? Tú vas tratándolo con mucho mimo y lo vas formando y educando, pero a tu manera. A la hora de presentarlo es cuando te vienen más las dudas, ¿no? Supongo. Claro, y sobre todo, bueno, ya cuando ya lo presentas ya te cagas de dudas, vamos. Dice, le gustará a la gente, no le gustará y estás cago de miedo, igual que una obra de teatro cada vez que se representa, no cuando se representa por primera vez. De hecho, el estreno es simplemente el primer paso. En un libro, un poemario, una novela, en una edición de una película, al final el público, el receptor, es el que tiene la palabra. De hecho, como decía Roland Barthes, el famoso estructuralista francés, el iniciador del análisis de la hermenéutica moderna, decía, hablaba de la muerte del autor, decía que cuando ya estaba escrito ya dejaba de ser de Jesús o de Gema o de Antonio Gala y pasa a ser
del lector, ¿no? De decir, la escritura comienza con la lectura. Claro, porque muchas veces lo incorporamos como propio y al identificarnos yo creo que incluso toma más valor, porque Claro. de hecho yo creo que las obras más recordadas son aquellas en las que leyéndolo cualquier persona podemos identificarnos de pleno, ¿no? Y las tomamos como propias. Yo creo que eso le da mucha calidad a tu obra también. Pero vamos a hablar un poquito más. En ese libro de poemas, ¿cuántos poemas nos ofreces, Jesús? Yo creo que ahora no lo he contado, pero creo que hay sobre unos 80 o así. Madre mía. Creo. ¿Y te sueles meter en lo que es estructuras clásicas como sonetos No. o te sueles utilizar más el verso libre? Yo antes, cuando era más joven, era un chavalillo, pues sí, hacía más métrica. De hecho, me gusta mucho la métrica, de hecho, me encanta el teatro en verso. Me parece algo súper complicado hacer algo bueno en métrica. Es muy complicado. Ahí está. Muy, muy, muy complicado. Pero también hay otra parte que es en la que estamos a día de hoy, quizá, y es que es fundamental en la poesía y sobre todo en el verso libre, que es algo que se le ha olvidado a muchos poetas o que no lo conocen, y es el ritmo y la cadencia. Es decir, aunque tú no tengas métrica, es decir, 8, 6, 7 sílabas, 11 sílabas, siempre, siempre, siempre hay unas sílabas tónicas, unas átonas, hay unas comas, hay unos puntos y hay una pausa versal. Y hay sinalefas. Y si no se utilizan eso, es imposible que el poema tenga nada. Es decir, el poema pierde. Eso a nivel lío. No significa que no haya poemas que no tengan nada de eso y que no le haga falta, no lo necesitan, ¿vale? ¿Verdad? Porque cada poema, gracias a Dios, a día de hoy, la escritura ha evolucionado de forma que tú puedes mostrar un artefacto artístico sin necesidad de acotarte en unas líneas ya marcadas anteriormente. Ciertamente. Y también sé de buena tinta que para que un poema sea bueno, no solo tiene que constar de todo lo que has comentado, sino también de una buena puntuación. Y a la hora y encima, bueno, puede incluso cambiar el significado, ¿no? De un verso a otro. Teniendo una buena puntuación también puedes hacer que coja esa musicalidad que necesita para ser un poemilla o un poema denso, ¿no? Y con hondura. Es que la puntuación sirve para, igual que las pausas versales, sirven para marcar las ideas dentro y los conceptos dentro del poema. Entonces, si no está eso, no existe. Se pueden hacer experimentos, ¿vale? Y, vale, pueden estar mejor o peor y pueden ser innovadores o no innovadores, pero es que eso también ya hace falta tener muchísima calidad para poder hacerlo. Me gustaría hacer algo contigo porque sé de buena tinta que además tienes mucha facilidad para crear. Sí. Eres una persona altamente creativa, lo mismo y polivalente, es decir, polifacética. Lo mismo escribes un ensayo, que escribes una obra de teatro, que escribes novela, que escribes poesía. Me gustaría... Y hoy he empezado con un guión de película. Casi nada. Quiero decir, todavía con más razón. Por eso había pensado ponerte un pequeño ejercicio. Venga. Del cual yo sé que se te da muy bien y me gustaría para el final del programa que nos ilustrases, ¿vale? Imagínate que ahora escogemos unas 3 palabras y con esas 3 palabras haces una pequeña composición. ¿Te atreverías? Espérate, cojo un bolígrafo. un folio. ¡Ole los valientes! Muy bien. Muy bien. Venga, pero en vez de 3, dime 5. Y no me digas palabras cursi de amor, amistad, bonito, bello y cosas de esas. Dime palabras que te suenen raras, como tractor, neumático. Aspaviento. Aspaviento. Otra. Bueno, la palabra comunicación. Hoy estamos hablando también de la poesía y del teatro. Creo que la escenificación o el escenario, un escenario puede ser también. Escenario, lo que tú quieras.
Por pedir, yo no prometo el resultado. ¿Espiral? Espiral. Venga, una más. Bueno, la última la vas a elegir tú. Pues voy a poner el título del libro, Gravitacional. Perfecto. Me parece bien. ¿Vale? Vale. Y esto lo dejamos reposar un poquito y va a ser como el postre del programa, ¿vale? Perfecto. Bueno, está claro a todos los que nos ven que esto es como un regalo, el poder trabajar y colaborar con gente tan creativa y sumamente eficiente, eficaz y profesional. Vamos a seguir, porque a mí me gustaría meternos en Honduras y escuchar uno de esos poemas que tienes seleccionados para nosotros y para compartir. Del poemario, ¿no? Mira, sí. yo no selecciono nunca los poemas, ¿vale? Yo cojo el libro, a ver, te lo pongo aquí, ahí, este. Muy bien. Yo cojo el libro y lo abro y el que salga a salir. Es que si no, es como si tuviera niños preferidos. Entonces, mira, vamos, se ha abierto por esta. Voy a hacer una aplicación. Mira, se ha abierto por este. Muy bien. Ahí. Mira, vale. Se llama Encasillamiento desordenado. Perfecto. Esto está hecho sobre una escultura de Jamal Din, que es uno de los escultores más importantes del norte de África, que está afincado en Granada. Y esta escultura simboliza cómo el hombre está atrapado en las urnas. Y entonces escribí este poema, tomándome una cerveza con él. Mira. Y además viene muy al caso de la situación que estamos viviendo con estos políticos que tenemos. Caos en el corazón orgánico ejecutivo de nuestro sistema vital. Incandescencia rodeada de brumas grises. Volcán domesticado en nuestro hogar. Seguridad y fiabilidad. Stock y estadística. Un círculo moldeable. Un círculo sin salidas. Aristócratas de urnas compradas, líderes de ideologías vendidas, y ningún culpable. Ninguno. Ninguna puerta. Ninguna. El círculo en su cuadratura. El cuadrado en su curva se dobla y se desdobla en pespunte de posmodernidad. Y el hombre, sí, el hombre, se yergue sobre su propia culpa, sobre su ser, sobre su cubo de excrementos y basura, sobre su propio doblamiento en el eje etéreo de una costura. El hombre, el hombre, el hombre. Verso de Dios desaparecido en una urna. Utilizas unas metáforas que te hacen imaginarte allí, ¿no? Perfectamente todo lo que has ido diciendo. ¿Qué tipo de figuras resaltarías de tus versos en ese poema? ¿En este? Sí. La verdad es que en este me he adaptado bastante a la figura que me ofrece la escultura. Las palabras son fáciles de elegir aquí porque si vais viendo, los cuadrados son cuadrados que son como círculos, como el hombre de Vitruvio, encerrados en un cubo, cubos etéreos, pues sin embargo te sostienen para que no te escapes, como un número más. El cuadrado, el cubo es la figura más perfecta. Y sin embargo estos mismos cubos están unidos entre ellos por pespuntes. Es decir, por así decirlo, estamos manteniendo la distancia social. Claro. Y fíjate, pero esta distancia social que estamos viviendo ahora y que vamos a vivir más gracias a la nueva normalidad esta que nos quieren imponer, porque si es nueva no es normalidad, es otra cosa, pero no es normalidad. Estos cubos, estos pespuntes de posmodernidad, somos más modernos,
de lo que nos creemos, de lo que somos más actuales de lo que realmente somos, al final lo único que nos dicen es que somos esclavos. Y estas normas sociales que nos van a intentar, que nos están poniendo, que nos van a poner más, al final va a ser como cuando empezamos con las unidades de alimentación, es decir, 10 mililitros de aceite de oliva. Y te dan el paquetito de aceite de oliva de 10 mililitros. Una magdalena en tu plastiquito. Y todo al final está envuelto en plastiquitos, en unidades. Y nos estamos olvidando que el hombre es un ser de comunidad. No somos unidades. Y al final estamos unidos por pespuntes. No estamos unidos por esa masa emocional, por ese alma común que supuestamente tenemos. Vaya. Pues de ello vamos a seguir hablando, porque de que somos seres sociales, y voy a unirlo con el poeta del que os voy a introducir un poco, que es Antonio Machado. Es Antonio Cipriano José María Machado Ruiz, casi nada, menudo nombre, que nació en Sevilla en 1875 en Francia y murió el 22 de febrero en 1939. El tema es que este hombre era una persona muy influyente, sobre todo porque partió de la generación del 98 en lo que eran los poetas de la generación del 27, influyó mucho, grandemente, pero no era el que más adeptos tenía, a pesar de toda su importancia. De la generación del 98, los poetas de la generación del 27 acudieron más a Juan Ramón Jiménez en su principio, ¿no? En sus inicios. La hondura que cogió la obra de Antonio Machado es referente y además se hace muy actual. Consta de unos tintes filosóficos y unos pensamientos que hace falta destacar. Es cierto que como seres, como tú muy bien has dicho, Jesús, necesitamos ese contacto con los demás. Y Antonio Machado entró, después de recibir su cátedra, ¿vale? Que él tuvo una cátedra, y aquí su cátedra de francés, en 1907 en Soria. Entró en 1927, ingresó en la Real Academia y conoció allí, como todas las grandes sucesos, ¿no? Ingresó en la Academia del 27, pero fue allí atrapado por un amor. Ese amor, pues, fue Pilar de Valderrama, con la que estableció una correspondencia durante mucho tiempo y fueron unas relaciones secretas. Entonces, esto nos viene a decir que todos los tiempos son difíciles, ¿no? Y hay que irse adaptando como podamos. Ciertamente luego tuvo que ser evacuado a Valencia en noviembre por la guerra civil, pero mientras tanto, en la generación del 27, él disfrutó de unos momentos de esplendor de su obra también. ¿Tú sabes algo sobre esto de la generación del 27? Bueno, pues lo que sabemos todos quizá, ¿no? Un poco más. Me gusta leer, me gusta mucho Pedro Salinas, me gusta mucho Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, un gran denostado, dentro de la generación del 27. Me gusta mucho Luis Cernuda. Me gusta mucho la Sin Sombrero, que también formaron parte de la generación del 27. Y obviamente Federico García Lorca, porque aparte de que es de Granada, yo he tenido la suerte de descubrirlo. Y me voy a explicar en lo de descubrirlo. Yo no era lorquiano. Yo no era nada lorquiano. Es que esto de es como cuando de chiquitito siempre te están dando alcachofa y acabas aborreciendo la alcachofa, ¿no? Pues a mí me pasó igual con Federico. Es decir, Granada vive Federico García Lorca, es lorquiana. Y entonces yo le tenía un poco de manía. Y también le tenía un poco de manía por la autorización política que se hacía de él. Entonces no estaba yo demasiado de acuerdo nunca he estado de acuerdo, ni lo seguiré estando, con
con la utilización política que se hace de ciertas figuras históricas o artísticas o literarias concretamente. No porque sean o no sean, me da igual, es simplemente porque al final es el manirlos de esa forma, al final hace que se desconozca su genio real, su valía real. Claro, eso es lo que ha pasado con Federico. Federico habla a todo el mundo de que si lo mataron, que si no lo mataron, que si lo fusilaron, que si no sé cuánto. Que si por rojo, que por su maricón, que por lo que sea. Y al final, nadie se ha leído su obra detenidamente. Porque yo no conozco mucha gente que se Y haya leído. escribió muy bien, ¿eh? Y escribió muy bien. Yo creo que Lorca ha sido uno de los grandes poetas que todavía no se les ha hecho completamente justicia en la importancia que deben de tener. Ahí Lorca, coincido contigo, claro, Jesús. Lorca es un verdadero genio. Y Lo yo, es. he llevado ya 2 obras suyas a escena. Una, la Venada que hemos comentado antes, y otra es Yerma, que es la que tú me decías, que le ha apellidado a Yerma una historia kabuki andaluza, porque porque la he trasladado al Japón feudal, al Fíjate. Japón de los Shogun, de los señores Shogun. Y no le he quitado ni una sola palabra. Está el texto completo. Hay una palabra que he cambiado que es iglesia por templo. Nada más. El resto es el texto íntegro, incluida la romería. ¿Y por qué? Para demostrar que es universal. Simplemente para demostrar que Federico García Lorca es un ser, un ser universal. Era un ser que tenía eso que llamaba Platón poiesis. Y te lo voy a explicar brevemente, ¿vale? No me quiero... Eh, estábamos antes hablando de la métrica, de todo esto, ¿no? Bien, la poiesis era todo lo que concernía a las artes en la época griega. No era solamente poesía, ni en la escritura. Era la escritura, la escultura, la pintura, todo. Y entonces no sé si era Fedro, pero le preguntaron que quería para él la, la conexión con Dios. Y entonces, con lo divino, le preguntaron. Y dice Platón, es la poiesis, es la capacidad de crear belleza. Porque la belleza, según entendía Platón, que la belleza era la transformación de la bondad, es decir, de lo bueno. Sin embargo, Aristóteles hablaba de la mímesis, el arte era mímesis. Es decir, poiesis era una cosa y arte era otra. El arte es la técnica, es la imitación de lo que se ve, de la realidad. La poiesis era conexión con lo divino, es decir, lo que podríamos llamar a día de hoy el talento. Y no todo el mundo tiene Fíjate. talento. No todo el mundo tiene ese genio, ese duende. Y Federico lo tenía. Y Ole eso es ahí. lo que engrandece. ¿Eh? Muy bien explicado, que me ha gustado. Mira, realmente sí, porque fíjate, una de las cosas que más me ha gustado cada vez que he hablado contigo es de la capacidad de rescatar términos que no son demasiado comunes y los integras como una normalidad sorprendente. Entonces, me gusta mucho poder compartir contigo estos momentos, que lo sepas. Eso empezando Gracias. por ahí. Lo que sí voy a hacer es voy a recitar una poesía que me ha gustado mucho de Antonio Machado, que se Vale. titula Preludio. ¿La has Ujú. escuchado? Porque además habla con un lenguaje muy sutil de una ilusión por un nuevo amor. Y entonces Machado, como quiere estar preparado y sabe que llegará, pues así lo expone, ¿vale? Vamos a verlo. Venga. A ver qué tal. Mientras la sombra pasa de un santo amor, hoy quiero poner un dulce salmo sobre mi viejo atril. Acordaré las notas del órgano severo al suspirar fragante del pífano de abril. Madurarán su aroma las pomas otoñales, la mirra y el incienso salmodiarán su olor, exhalarán su fresco perfume los rosales. Bajo la paz, en sombra del tibio huerto en flor, al grave acorde lento de música y aroma, la sola y vieja y noble razón de mi rezar levantará su vuelo suave de paloma, y la palabra blanca se elevará al altar.
Muy bien. ¿Qué Muy bien tal? leído. Es que estar compartiendo contigo para mí es como un pequeño reto, porque yo te admiro mucho y es algo interesante. Vamos a ver qué nos ofreces tú ahora. A ver, cuéntame. ¿Quieres uno de...? Mira, te voy a leer un poema Venga. de Daniel Peña, ¿vale? Ah, vale. Mira, es este libro, El peso Ahora. de las flores, ¿vale? Ujú. Este libro también lo editamos nosotros en Entre Sueños. Daniel Peña es una persona maravillosa que vive de una manera un poco ascética en la Alpujarra. Él no quiso poner en venta el libro, solamente lo publicó para él. Él no quiere hacer ninguna presentación, no quiso hacer nada. Y, y es un escritor maravilloso. Y me recuerda mucho a Antonio Machado. Y me recuerda mucho algo que Antonio Machado recoge bastante en su forma de escribir, que, que se traduce de su forma de ser, que es la bondad. Este poema se llamaba Aquí. Se llama Aquí. No conozco la antigüedad de estas piedras, ni qué color hizo estas llagas como sarmientos, ni qué desventurados clavos traspasaron el corazón. Pero he aquí la hora en que los lirios atraviesan la cancela y vienen las sendas vacías. He aquí que nos defenderemos en cada luna brillante, en cada cercado de flores, en el follaje de acantos del cauce roto. He aquí que no era necesario tanto sufrimiento, tanta ola herida, tanto acto de amor para llegar hasta aquí, pero no hubo otros caminos. He aquí las roderas de tus manos sin nubes, ya esclarecidas, su alborozo que a veces aún tienen el olor a inocencia. No sé de qué irreductible condición está hecho este silencio que nos apremia, ni qué temblorosa llama iluminó este firmamento. He aquí que siento la añoranza de un lugar al que no he ido. Te voy a responder con Soñé que tú me llevabas, de Antonio Venga. Machado, ¿vale? Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules. Una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído, como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas. Vive esperanza. ¿Quién sabe lo que se traga la tierra? Ole. Sí que tenés uno de Antonio Machado. Una de las soledades menos conocidas. Venga. ¿Tienes uno más? Bueno, se llama En sueños este poema, ¿vale? De sueño a sueño vamos. Claro. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde, cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Bueno, evidentemente tiene musicalidad propia y ritmo. Yo pienso que algunos de tus poemas incluso podías valorarlos para canción. Bueno, No solo para... este era de Antonio Machado, ¿eh? No era mío. Era En sueños de Antonio Machado. Lo sé, Ah, vale, pero vale. yo me refiero a los tuyos, Los míos. porque
Claro, yo he leído algunos tuyos y posiblemente pueda ser algo así. Puedes mirar. Me gustaría también que me comentaras un poco acerca de la importancia de la poesía en el teatro, porque evidentemente nosotros en este programa estamos haciendo recitados y hemos traído a invitados muy interesantes que nos han hablado de la importancia de las palabras en el cine, en las series, en realizar versos in situ, en spoken word, pero en el teatro es algo que se nos había quedado un poco en el tintero y es también muy interesante. Y ahí tú tienes un papel muy importante. Una de mis espinas clavadas que todavía no he hecho ha sido una obra de Siglo de Oro español. La estoy preparando una versión de La vida de sueño con las diferentes versiones que hizo Calderón de La vida de sueño, pero centrándome en la más conceptualista, que fue la primera que escribió, que fue en el año 27, no en la 35, que es la que nosotros conocemos normalmente, ¿no? Aparte del auto de fe que escribió, que se llamaba La vida de sueño. Tenemos el Siglo de Oro, que es una maravilla para conocer pero pues, queremos saber la importancia de la poesía o el verso, no la poesía, el verso en el teatro. A mí me gusta mucho en mis obras meter poemas o versos dentro de las obras. En Me relato y fugo, por ejemplo, que es un monólogo interior bastante intimista, aunque son dos personajes, pero es un monólogo interior porque es un desdoblamiento del yo. Trabajamos mucho con la fuerza de la poesía, algunos poemas de gravitacional. En Las balanzas ciegas, que tres mujeres que están viviendo momentos duros a través de, bueno, con abusos sexuales, con violencia de género, etcétera. Tres mujeres de diferente posición social. Una es jueza, la otra es periodista y la otra es ama de casa y tiene un trabajo duro de limpiando escaleras, limpiando una urbanización. Todas utilizan versos y utilizan versos y canciones, pero no la canción en sí, sino la letra de la canción, que suelen ser versos, o son versos normalmente. Y nos damos cuenta cómo esos versos son capaces de llevarnos muy lejos, quizás más lejos de lo que nos imaginamos. Y remitiéndome a Lorca, muchas veces cuando tú lees a Lorca, si te das cuenta, las obras de teatro, por ejemplo, Yerma, hay muchas partes de Yerma. Bueno, Yerma prácticamente es un poema completo. Pero las partes que están en prosa, si tú lo lees en octosílabos, haces la cadencia de los pensamientos y de los conceptos de Lorca. Y vas así, y vas andando con ese ritmo que Lorca le ha impreso al texto. Y es súper curioso porque podría deshacerse, darle al enter, ir separando, ir separando, ir separando, y sería todo prácticamente en octosílabos. Entonces, la poesía es fundamental para el teatro. De hecho, nació como poesía. De hecho, es que la tradición oral no es prosa, la tradición oral es poesía, simplemente porque necesitaba ser cantada para que la gente se le quedara. Es decir, desde la antigüedad, desde Dionisos, todo empezó con la poesía. La Ilíada es una elegía, la Odisea, todo es una elegía. ¿Para qué? Para que la gente se le vaya quedando, la tradición oral. Es decir, si nosotros leyéramos en griego antiguo Edipo Rey o Antígona o Edipo en Colono o cualquiera o las vacantes, pues serían versos en griego. ¿Para qué? Para que la gente se quede. ¿Por qué triunfó la ópera? Porque eran hits que se le quedaba a la gente. ¿Por qué Verdi triunfó más que otros? Porque Verdi hacía unas coplillas, por así decirlo, más pegadizas que otros. No eran tan complicadas de entender. La donna, ¿quién no conoce la donna móvil? O la que sea, ¿no? Entonces, al final, todo al final es lo mismo. Al final es verso, es clan, es ritmo, cadencia, tal, y que se te quede. Porque el cerebro humano tiene que estar codificado de esa forma. No soy científico, pero debe de ser. Pues como no podía ser menos, a mí me gustaría cerrar mi parte
con un poema de Antonio Machado que se titula Orillas del Duero, ¿vale? Vale. Y dice así: se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario, girando en torno a la torre y al caserón solitario. Ya las golondrinas chillan, pasaron del blanco invierno, de nevascas y ventiscas, los crudos soplos del infierno. Es una tibia mañana, el sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. Pasados los verdes pinos, casi azules, primavera. Se ve brotar en los finos chopos de la carretera y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente. El campo parece más que joven, adolescente. Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido, azul o blanca. Belleza del campo apenas florido y mística primavera. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, espuma de la montaña ante la azul lejanía. Sol del día, claro día, hermosa tierra de España. Aquí, realmente en esta poesía, lo que se ve mucho la influencia de la generación del 27, porque utilizaba mucho lo que eran abrir con el signo de exclamación una estrofa y cerrarlo también con el mismo. Y justamente aquí se observa, ¿no? Esto es muy típico de la generación del 27. Es muy hermoso este poema. Sí, además, Pues bueno. Antonio Machado que influenció bastante en la generación del 27, porque fue el que abrió la veda, por así decirlo, del lenguaje coloquial en la literatura. Hay otro poeta que también lo hizo, que también es de la generación del 98, que es Gabriel Galán, si quieres te leo ahora un poema suyo. Porque también los del 98 quisieron rescatar ese lenguaje del pueblo. Y, por ejemplo, en Federico influyó muchísimo Antonio Machado. De hecho, el 8 de junio del 16, de 1916, hicieron una visita con su profesor Martín Berrueta a Baeza, que estaba ahí de profe Antonio Machado. Y este, pues nada, lo conoció. A los años se reencontraron en Madrid. Y dijo Federico: hombre, Antonio, yo estuve por allí en Baeza y nos conocimos hace mucho tiempo. Pero ahí Antonio Machado leyó unos poemas a los alumnos que eran del departamento, que estaban estudiando teoría lingüística, teoría de la literatura en ese momento. Y entonces pues marcó a Federico. Y por eso él luego siguió bastante a Antonio Machado. Aunque Antonio Machado no lo sabía hasta bastantes años después. Pues eso es muy interesante porque además también da sentido a lo que hemos dicho al principio del programa, que fue uno de los que marcó, pero fue en principio, parecía que era menos seguido que otros, ¿no? Y me gustaría que aparte de todo lo que hemos hablado... Perdón, Gemma, el ser seguido no siempre es garantía de ser bueno. También, pero en este caso estamos hablando de uno de los grandes, ¿no? Sí, por eso no. Después fue redescubierto, pero en su época no fue demasiado seguido. También era por su forma de vivir, él era muy solitario, era una persona que vivía prácticamente aislada. De hecho, en esa visita que te acabo de comentar, el Martín Berrueta le pidió, por favor, que le dejaran hacer la visita. O sea, él no quería recibir a nadie. Él era un tío bastante... O sea, él lo pasó muy mal con su mujer, con la muerte de su mujer, Leonor. Entonces, él vivía... Fue una relación caprichosa. De la escuela al campo y del campo a su casa. Pero también la diferencia de edad en ese entonces ya llamó la atención, ¿no? Él tenía unos 40 años y ella solo tenía 15. Y su muerte 3 años después de haberse casado también le dejó muy marcado, ¿no? Sí. Yo creo que eso a él la quería con locura y eso a él le marcó muchísimo. Creo que eso fue un momento muy importante en su vida. Correcto. Pues me gustaría también, quería decir a todo el mundo que esto, supongo que esto va a ser uno de los últimos programas que voy a hacer porque ya estamos abriendo un poco las medidas de confinamiento para poder salir un poco a la calle y disfrutar un poco.
Entonces, creo que ya a partir de la semana que viene haré un programa a la semana o así, con gusto de todos, por seguir un poco, ¿no? Pero bueno, el momento de hacer estos programas y el motus es poder dar una alternativa durante estos momentos que hemos compartido en casa, ¿no? Estoy muy orgullosa de haberlo podido realizar con todos vosotros, todas las personas que se han sumado, muy valiosas todas ellas. Y ya llega el momento estrella, en el cual tengo que pedirle a Jesús que cuando él considere conveniente nos lea esa estrofilla en la cual ha integrado las palabras que le dijimos al principio del programa. Aquí está. ¡Oh, madre! ¡Qué crack! Que no se diga. ¡Qué crack! Muy bien. Ahora que os guste, esto es otra cosa. Esto es un regalo. Evidentemente, ha sido un programa en directo, no te lo esperabas, te he pillado infraganti, pero como sé de tu habilidad, hemos abusado un poquito. Bueno, ¿vale? Tú nos perdonas porque es con cariño estas cosas. Y luego sigue el leo de gravitacional. ¿Vale? Mira, vale. Mira, las palabras que me diste fueron aspaviento, comunicación, escenario, espiral y gravitacional. ¿Vale? En la mesa, ya quemada, se excita el papel que te busca, febril, en la espiral del viento que la tarde llama. En el dulce aspaviento de la bondad agradecida, tomo la blanca luna para crear el escenario de la comunicación sublime antes de regresar otra vez a la tierra vacía. Y mientras mancho en negro sobre el papel que está sobre la mesa, soy bendecido por ti, que lees gravitacionalmente el universo. Yo quiero ver a más de uno hacer un poema en directo sin haberlo dejado pensar con esa altura que nos debemos de quitar el sombrero todos y haces, desde luego, muestras tu gran potencial. Es verdad que has hecho muchas cosas, pero tendrás éxito en muchas otras, todas las que emprendas con esta cabeza que tienes y que Dios te ha dado. Y además, también quería deciros a todos que está desarrollando también una revista. Eres director de una revista, ¿no, Jesús? Sí, es que en estos días de confinamiento y viendo cómo está la cosa, tenemos que reconstruir antes de que nos reconstruyan. Antes de, Claro, de y que unirnos nos todos, ¿no? antes de que nos logotomicen, vamos a intentar reconstruir. Entonces, antes de que empezara a moverse la palabra esta de la reconstrucción y tal, pues nosotros creamos la revista en la que tú participas. Y Es cierto, me sumo, es cierto. Y, sí. entonces la reconstrucción es simplemente una revista en la que todos los que tenemos la voz callada, los que no salimos en los grupos mediáticos importantes, podamos hablar de lo que nos importa, de lo que conocemos y de cómo dejar una huella que pueda ser una impronta que pueda traspasar a alguien que lea algo. O alguien que vea un vídeo. Es decir, no tiene ninguna pretensión, es simplemente, venga, a ver, mira, te voy a poner ejemplo. Yo escribí mi último artículo, era sobre la influencia de Karl Jaspers y su teoría filosófica de la culpa en el cine y la literatura del posnazismo. Claro, estamos en un mundo en el que la culpa parece que ha desaparecido o de que todo el mundo es culpable o al 100% o al 0%. No, hay varios grados. Karl Jaspers decía que había 4, ¿no? Incluso en la misma Alemania había esos grados de culpabilidad y lo analiza a través de varias películas y de varios libros, por ejemplo, El Lector. Gente como Coetzee lo asume ese tipo de poscolonialista en
hablando del apartheid, por ejemplo, en Desgracia, él era sudafricano y premio Nobel creo que de 2012. Es decir, no todo es A, B o C. Y de hecho, una de las grandes y más llamativas situaciones que se producen cuando se lee, cuando se ve o cuando se lee la literatura y el cine actual alemán es actual de unos años para acá, ¿no? Hace los últimos 15, 20 años. Es como ese sentimiento no solamente de culpa desaparece, sino que aparece un sentimiento de represión. O sea, que se da la vuelta a la tortilla. Es decir, de cómo los aliados pues hicieron masacres en Alemania y entonces la culpabilidad pasa a los de enfrente. Claro, esto nos choca porque lo único que hemos hecho ha sido ver películas de Hollywood en las que los alemanes eran los malos, que tú escuchas hablar alemán y te acojonas. Y entonces pues no están así. Y claro, el problema es que esas balanzas, ese equilibrio que debe existir en el ser humano, esa ponderación, se pierde. Lo mismo que se pierde a día de hoy con todo lo que está pasando con esto del coronavirus, las decisiones del gobierno, etcétera, etcétera. No es A, B o C. Hay muchas culpabilidades y hay muchos grados de culpabilidad. Y hay mecanismos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esos mecanismos se van quitando, ¿vale? Van desapareciendo, ¿qué es lo que está pasando? Quizá estamos perdiendo también nosotros el norte. Y cuando estamos como borregos, todos callados y todos sincronizados a las 8 de la tarde, todos aplaudiendo, quizás estamos viendo que la vida está pasando y no nos estamos ni preguntando qué estamos haciendo por nosotros por la vida. Y quizás deberíamos reflexionar quizá un poquito nosotros y tomar determinaciones, hablar más, no callar. La revista no es nada ideológica, da igual, tú vas a escribir de una cosa o de otra. Hay gente que habla de María Callas y otra gente que está hablando de la educación en los centros o sea, es decir, no tiene nada que ver la ideología ni nada de eso. Cada uno desde su ámbito, ¿no? Lo que se puede hacer es, que es lo que estamos viviendo a día de hoy, es vivir, sea del signo que sea y en el país que sea, sobre ciertas imposiciones y disfrazarlas de ideología. Y que eso fue lo que hizo la Iglesia con las cruzadas, o lo que hicieron los islamistas con la Guerra Santa, o lo que han hecho otros en otras épocas de la vida. Es decir, al final no podemos disfrazar imposiciones propias en ideología, porque entonces estamos haciéndolo todo. Bueno, pues es bueno saber que, por ejemplo, esta revista no trata de ideología ninguna, sino simplemente de compartir la cultura del pensamiento. Es intelectualidad, claro, ya está. Claro. Y desde la intelectualidad, que cada uno, primero que se lea el artículo, y luego que cada uno vaya creando un pensamiento crítico. Es decir, un pensamiento crítico significa un pensamiento que sea capaz de analizar lo que lee y extrapolarlo a la vida. Claro, y para hacerlo accesible, pues qué mejor que poder leerlo y siempre yendo a... Totalmente gratuita, como todas las personas que colaboran, todos los reconstructores que están ahí dentro, que están colaborando, que son gente de mucha valía. Invito a que todo el que se quiera sumar se sume, que no le estamos poniendo ninguna puerta al campo, y que se sume, porque al final lo que queremos es que se sume, o sea, que todos sumen para que se sume. Pues muchas veces sumamos para dividir, y no. Aquí lo que se estaba es sumando para multiplicar. Y por favor, claro, suscribiros a la revista, que es totalmente gratuito, ahora y siempre. No tiene ninguna. No estamos pensando como el Google Apps ni nada de eso, que no te cobran al principio y luego te viene la dolorosa. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es ir creciendo y apoyándonos unos a los otros. De verdad, porque desde luego. A mí me recuerda mucho los movimientos culturales de tantos poetas de estos de generación del 27 o generación del 98, porque al final es la unión lo que genera ese proceso de moverse, ¿no? Justamente es lo que da fuerza
para que destaque de entre lo que es lo común y lo normal, lo que vemos como normal. Bueno, pues ya invitados todos desde aquí, sabiendo que os queremos a todos dentro, la vais viendo, la vais consultando, por favor, y ya sabéis que una vez a la semana volveremos a repetir este programa, así que no nos olvidaremos, seguiremos juntos y fuertes, y os agradezco a todos, tanto el abrazo, la bienvenida, el acogimiento, y no es menos las visitas que hemos tenido, que han sido geniales, como la de hoy, Jesús. Nos despedimos. Solamente quiero decir, te mando un fuerte abrazo desde aquí. La página web, que es www.lareconstruccion.com. Efectivamente. Pues un beso enorme, Jesús. Muchísimas gracias por participar, por pasarte por esta ventana, que ha sido bautizada por todos como la ventana de las palabras. Y espero veros pronto otra vez. ¿De acuerdo? Un abrazo muy grande. No te me vayas, ahora te veo yo. Espera, vamos a terminar. Hasta luego a todos. Chao, chao.